Mis queridos amigos, gracias por acompañarnos en este su programa Volando con Gaviota. Hoy estamos de fiesta. Yo estoy de fiesta porque hoy tengo un grupo maravilloso de mujeres aquí que vamos a hablar de un tema maravilloso también y que yo sé que muchos nos vamos a identificar con él. Hoy vamos a hablar de la autoexigencia y el estrés, comprendiendo su relación y cómo gestionarla. Y como en otras ocasiones, hoy nos acompaña nuestra querida Cristina Suárez desde Argentina y además contamos con la compañía de tres damas maravillosas que estarán aportando desde sus experiencias y comentarios sobre el tema. Aquí tenemos a Arlene Ramírez, ella es terapeuta ocupacional. Tenemos a Lisette Alejandro, ella es profesora en el Departamento de Enfermería, específicamente en el área de salud mental. Y a Norma González, ella es coordinadora del programa Paz para la Mujer y que pertenece al proyecto Respira. Tres damas muy comprometidas con su rol profesional, lo que les causa mucho estrés por esa autoexigencia. Bienvenidas sean todas. Bueno, y aquí estamos con mi querida Cristina. Hola Cristina, ¿cómo tú estás? Hola, hola. Bueno, la verdad que estoy tan agradecida de tener esta oportunidad de que hablemos de estas cosas, porque realmente en la medida en que comprendemos, en la medida en que nos entendemos, en la medida en que nos damos cuenta de cómo estos pequeños cambios que podemos hacer con nosotros puede impactar en nosotros y en todos los que nos rodean. Me, me llena el corazón pensar que puedo contribuir de alguna manera a ese bienestar. Así que, bueno, gracias a ti por dar lugar a que esto suceda. Gracias, gracias y a ti por unirte a este hermoso proyecto y gracias a estas hermosas damas que hoy nos acompañan. Y el tema que hoy vamos a presentar está muy al día con lo que vivimos la mayoría de las personas y yo considero que en estos tiempos el estrés que vivimos es más intenso aún, porque vivimos una vida súper agitada en el trabajo, la familia, los círculos de amistades, y si a eso le añadimos la autoexigencia, definitivamente el estrés va a aparecer por ahí. Y no quiero decir que la autoexigencia es algo negativo, en muchas ocasiones puede ser esa chispa que nos impulse a superarnos y a alcanzar metas. Pero como decía mi madre, los extremos siempre son malos y ahí es donde podemos fallar. Y de esta autoexigencia y de este estrés, me acuerda mucho, Cristina, las veces que hablamos anteriormente y tú nos hablaste de tu propia experiencia y quisiera que por ahí comenzáramos. ¿Qué te parece? Me encanta. Me encanta porque es una de las razones por las que me apasiona este tema, ¿no? Eh, Primero y principal era, yo viví con autoexigencia y con niveles de estrés increíbles, pero lo grave fue que me parecía que era natural, que tenía que ser así, ¿no? Que eso era la vida, que era así, que si quería tener logros tenía que vivir así, que no había escapatoria. ¿Por qué? Y aquí viene un tema importante. Yo tuve la suerte y la desdicha de ser una buena estudiante. ¿Por qué digo la desdicha? Fue porque en mi entorno era algo como que tenía que ser así. Entonces, cuando yo volvía del cole y tenía un 9, mi madre me decía, ¿qué te pasó que no te sacaste 10? ¿No? ¿En qué te habrás equivocado? Entonces yo internalicé esto de lo que me falta, lo que está mal, ¿sí? Lo que tengo que hacer.
Y hago hincapié en estas dos palabras. Tengo que, ¿sí? Tengo que sacarme 10 para que mi madre esté feliz y no se enorgullezca de mí. Tengo que si quiero. Y caí en la terrible trampa del tengo que. Y ese tengo que me llevó a comenzar mi día con una lista de todo lo que tenía que hacer para, toda la lista. Y era increíble porque en la medida en que fui creciendo, ese tengo que fue cada vez más exigente, porque ya no era solo como estudiante, sino que ya era como profesional, como mujer, como madre, en las distintas áreas, como hija, toda la lista de los tengo que. Y era, al principio era una cosa y después dije, tengo que ser, y acá otra vez, más ordenada. Entonces empecé a hacer listas. Yo hacía una lista al principio del día de todos los tengo que, y después chequeaba todo lo que había hecho. Y entré en esa presión del tengo que. Y aquí quisiera que reflexionemos juntas. ¿Qué nos sucede cuando alguien nos dice tienes que? ¿Cómo es para un niño decirle lo que tiene que hacer? ¿Cuánta presión nos ponemos y ponemos cada vez que decimos tiene que? ¿Cuán diferente es decirnos elijo? Y cuando empecé a darme cuenta de la diferencia que había entre tengo que, si quiero, por ejemplo, cosas simples, como por ejemplo, tengo que levantarme más temprano si quiero llegar a tiempo, ¿no? Esto era como una orden que me daba. Tengo que hacer esto. El solo hecho de decirme tengo que, si quiero, me hacía sentir con una terrible presión, porque es, si no lo hago, me siento fatal y va a ser terrible. Era algo interno, es una presión interna. Entonces, no sé si a ustedes les pasa o les ha pasado, o yo era la única loca. ¿Les ha pasado? A mí ¿Les ha pasado? A mí me pasaba cuando pequeña y a veces el tratar de complacer a mami y a papi y a todos alrededor. Entonces luego para complacer a los demás. Ya no era papi y mami, ahora era complacer a mis amistades, complacer a mi pareja y ahí se volvió como una bola de nieve. Ujú. Y ahí está el secreto, que en realidad no lo hacemos de autosuperación, sino que lo hacemos para aprobación o valoración. ¿Sí? Y esa es una diferencia enorme, porque cuando tú comenzaste, hablabas como de una autoexigencia positiva. Y yo quisiera reemplazar eso para ver la diferencia entre autoexigencia y autosuperación. Interesante, bueno, a ver, cuéntanos. A ver, ¿por qué? Porque una cosa es que yo me exija, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos? Y aquí les pediría que cierren un poquito los ojos y que traten de ver cómo se sienten cuando alguien les exige. ¿Qué nos pasa cuando alguien nos exige algo?
¿Qué emoción aparece? ¿Qué nos pasa en el cuerpo? ¿Pueden verlo? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es? Yo lo siento en los hombros, como que una carga en mis hombros, Mm, ujú, ujú. ¿Y esto es agradable o desagradable? sumamente desagradable. Me siento con mucha presión. Ok. A ¿Les mí, pasa? a mí hasta en ciertos momentos a veces como me da como un poquito de coraje. Ay, Dios mío, volveste otra vez, como que. Pero voy a picharlo, o sea, voy como que a ignorarlo, que continúa, porque es la forma de ser de tal persona. Mm, Entonces, como que le estoy normalizando o minimizando cuando sé que no debe ser así. Ahora me doy cuenta. mm, mm, Sí. mm, A mí también antes me daba frustración porque sentía que tenía que complacer al otro mm, eh, mm, y no ujú, es así. mm. Sí, pero quiero que yo me sentiría feliz si al finalizar esta charla tomamos cada día más conciencia de la sabiduría que nos habita y cómo nos da señales. Ujú, Por eso les decía que presten atención al cuerpo, cómo se siente, cómo es. Esto que tú decías, ¿no? Una presión, una incomodidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El cuerpo, con su sabiduría, me está diciendo, para, te estás exigiendo, para, ujú, para, para. Pero ¿qué sucede? Lo que hacemos es, bueno, esto lo entendemos, ¿no? Lo interpretamos y decimos, hay que seguir, hay que seguir. Y en realidad nos vamos cada día generando un poquito más de presión. ¿Sí? Entonces, me siento presionada, lo trato de hacer de cuenta que no pasa nada y sigo, pero ese malestar siguió, se acumuló, ujú, ¿sí? ¿Cómo actúo cuando siento toda esta presión? ¿Qué va generando en mí? Cada vez estoy más agotada, cada vez estoy más estresada. ¿Les pasa? ¿Se dan cuenta? Sí, sí, sí. Sí. ujú, Pero fíjense lo que hemos ido desarrollando. Nos hemos ido dando cuenta que en realidad esta presión tiene que ver con complacer al otro, ujú, con tener aprobación, con tener valor, que nos valoren, ujú, ¿sí? Y aquí otra vez es tan distinto decir, me quiero superar. Vamos a un ejemplo. Suponte, y tomemos algo que sucedió antes de que grabáramos. Una situación que de pronto está todo para que sea de una manera y resulta que no es como esperamos. Esa situación, si la vivimos desde el lado de tengo que lograr que esto funcione y esto tendría que ser, nos va a generar un estrés y ese mismo estrés va a generar que la situación cada vez se ponga más tensa. ¿Por qué? Porque es energético, simplemente es porque estamos con una energía de tanta tensión que no fluye de la misma con la misma naturalidad que lo hace cuando estamos relajados. ujú, Cuando podemos aceptar lo que es, cuando podemos ser conscientes de que podemos elegir, la cosa empieza a ser diferente. Y, y lo que las invitaría es, hagan de pronto 3 tengo que se ponen en la mañana.
cuando empiezan el día, tengo que. Y a ese tengo que le van a agregar si quiero tal cosa. Por Ujú. ejemplo, como yo les decía, ¿no? Tengo que levantarme temprano si quiero llegar a tiempo a mi trabajo. ¿Tienen algún tengo que? Les voy a, a contar algo que fue muy de lo cotidiano, pero que fue muy gracioso para mí. Y tiene que ver con el aseo. No sé en Puerto Rico cómo es, pero en Argentina se acostumbra mucho la cena. Es un momento familiar importante. Y entonces yo tenía como incorporado, bueno, trabajaba todo el día, tenía, bueno, muchísima actividad, mis hijos, mi esposo con una tarea sumamente estresante. Y entonces era terminar y ponerme como loca con el aseo, juntar todo, llevar todo a la cocina, porque y, y un día mi esposo con su sabiduría me dijo, me parece que para ti es más importante la mesa desocupada que el tiempo este para nosotros. Y entonces ahí dije, ¿qué es? Tengo que levantar la mesa rápido, ¿sí? Si quiero que todo esté limpio para cuando me levanto. Y ahí hice el gran cambio que les invito a que ustedes hagan con las cosas que pusieron. Elijo hacer esto porque valoro esto. Ujú. Y en este ejemplo que les acabo de dar, yo me di cuenta que estaba eligiendo levantar la mesa, dejar la mesa limpia, porque valoraba que la cocina estuviera limpia. Y ahí me di cuenta que le estaba dando más valor a que la cocina estuviera limpia que al tiempo que podía compartir con mi esposo que tenía tanta actividad. Y cuando tomé conciencia de esto, dije, ok, ¿cómo puedo cambiar esto? Primero y principal, empecé a aceptar que no me gustaba la elección que estaba haciendo, pero que era importante que la cocina estuviera limpia. Y ahí fue el otro paso, el pedir ayuda, el decir, miren, esto que hago mecánicamente, porque me parece que tiene que ser así, es importante para todos que en la mañana esté ordenado y esté limpio, pero es importante para todos que tengamos tiempo para compartir. Y entonces empezó una dinámica diferente. Y también empezó una dinámica de ayuda externa. De decir, bueno, si esto es importante para mí, la persona que viene a ayudarme va a encontrar la cocina desordenada y no me importa. No soy una mala mujer ni una mujer despreocupada. ¿Les ha pasado? Pueden ver el ejemplo. Les ayuda. Sí, sí, pues es muy cierto y nos vamos relacionando con ellos porque quizás en mi caso no tanto en la cocina porque no es muy fuerte, pero en otros aspectos de la vida sí, y entonces nos enfocamos en que tenemos y tenemos. Ujú. Y Y ahí es, pero esa es la gran clave, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia que podemos hacer en el mundo? La diferencia es ser quien realmente somos,
no como tenemos que ser. Ujú, ¿Se entiende? Ujú. Entonces, ¿cómo yo, y esto lo aprendí con un lama, es la meditación, pero en el rol? ¿Qué es la meditación en el rol? En este rol de esposa, de madre, ¿sí? ¿Cómo soy realmente yo? No cómo tengo que ser. ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo importante para mí? ¿Sí? Entonces, en el caso de la loza, ¿sí? ¿Cuáles son mis valores? Mis valores tienen que ver con la conexión, con la comunicación, ¿sí? ujú, Mi valor es que la casa esté impecable. Sí, claro que sí, es importante, pero no es el valor más importante para mí. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿A qué le estoy dando prioridad? ¿Y en qué medida dentro de esas prioridades me ubico? Perfecto, sí, y yo creo que esa es Es, la clave. Entender qué es lo que realmente es importante para mí, no para complacer a los demás. Para mí, ¿qué me hace feliz? Sin esta autoexigencia, sin buscar complacer o quedar bien con otros, y aún incluyendo a nuestra familia, porque jamás podremos complacer al máximo a nuestra familia si no trabajamos primero con nosotros, no nos complacemos nosotros, ¿no? sí, ujú, sí, totalmente. Pero fíjate la trampa que nos hacemos. Como nos autoexigimos y nos generamos ese malestar que vimos en el cuerpo, esta tensión, esa tensión hace que actuemos en una manera muy frecuentemente reactiva. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos buscando que alguien nos alivie esta presión, que alguien se dé cuenta del esfuerzo que estamos haciendo, que alguien nos reconozca todo lo que estamos haciendo. ujú, Y lo que va generando eso es una expectativa de que el entorno se comporte de determinada manera, ¿sí? Cuando nos exigimos, bueno, en la vida profesional, en las actividades, cuando nos exigimos que el otro actúe como debería actuar o lo que le debería pasar si yo hago bien mi trabajo, ¿sí? Estoy trabajando desde la expectativa, desde lo que quiero que suceda. Y en ese lo quiero que suceda, hay una parte que es mía y hay una parte que es de algo superior. En eso que es de algo superior, que muchas veces tiene que ver con el proceso que la otra persona tiene que hacer, yo no puedo hacer nada. Donde sí puedo hacer es en mí, y ahí hablo de autosuperación. ¿En qué medida yo me estoy reconociendo los logros que tengo y lo que quiero superar, mejorar? ¿Sí? En qué medida yo me doy cuenta dónde estoy parada? ¿Cuál es mi zona de confort? ¿Y en qué medida estoy dispuesta a dar un pasito para salir de esa zona de confort e ir un poquito más? Pero no es por el resultado del otro, sino que es por autosuperación, por crecimiento personal. ujú. ¿Me siguen? Claro. Y Se- autoaceptación, entender tal cual somos y que no, en primer lugar, como dice una amiga Rosaura, no somos los defensores de la patria, así que no podemos complacer a todo el mundo. Y en segundo lugar, estoy dispuesta yo a
sacrificar mi paz para complacer a otro y mi salud. Sí, Ujú, pero yo aquí eso me parece clave porque tiene que ver con esto. Pero me pregunto en el caso de cuando trabajan en áreas, en roles en los cuales mi hacer impacta en otros, ujú, ¿sí? ¿En qué medida yo estoy dispuesta a, a reconocer que hice lo mejor que pude y que me claro, apena que el resultado no sea como me gustaría? ujú. ¿Sí? Sí, la autocompasión. Exactamente, El no juzgar, exactamente. no, es no juzgarnos porque siempre damos lo mejor que podemos. Y como bien mencionó anteriormente, venimos con muchos condicionamientos y especialmente nosotras las mujeres, Mm, donde nos han enseñado que tenemos que estar para todo el mundo, mm, para sostener al esposo, a los hijos, al vecino, y damos y damos y damos, y como y misma, ¿para cuándo? O sea, mm, entonces mm, tenemos que regresar a nosotras, ujú, honrarnos, valorarnos. Yo tengo un mantra que me encanta y es que aprendí. Y digo, yo primero, yo segunda, yo mm, tercera. Y si sobra mm, algo para mí, también. Porque mm, en este caminar aprendí que cuando yo estoy bien, cuando yo estoy to- centrada, puedo dar lo mejor de mí y por mm, ende esa frecuencia y esa vibración que voy a emanar, puedo mm. entonces asistir a los demás. Total, total, total. Y esto es un ejercicio interesante al cabo del día, como al finalizar el día, darme cuenta de mis logros de hoy, de lo que Ujú, sí pude, de lo que sí hice, de lo que sí di, ujú. ¿sí? Es decir, bien, Definitivo. Ujú, ¿por qué? Porque como tú dices, en particular las mujeres, yo durante mucho tiempo daba una conferencia que era de Mujer Maravilla a Maravillosa Mujer, ujú. Qué lindo. ¿sí? Porque en realidad hay algo cultural que nos hemos creído y que si bien las mujeres ha sido como un peso grande, últimamente estoy trabajando con muchos hombres que tienen eso del superhéroe, el que puede con Ujú, todo, el que se encarga de todo, ¿sí? El que se hace cargo de todo, el que no puede fallar y lo que es peor, el que no puede tener miedo, el que no puede tener angustia, el que no tiene lugar a la lágrima, ¿sí? Y nos hemos perdido de vista que somos un ser maravilloso y que en nuestra esencia está todo, pero que la hemos ido tapando y la hemos ido modelando de acuerdo a lo que era necesario para ser amadas e incluidos, ujú. ¿sí? Wow. Entonces, eh, esto, ¿en qué medida me estoy tratando como un superhéroe? ¿En qué medida estoy creyendo que tengo que hacer todo esto? Ujú, ¿Y qué hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué? ¿Qué sucede si ese tengo que no lo hago? ujú. A veces venimos arrastrando de nuestra niñez ese tengo, porque si me preguntas a mí, yo vengo arrastrando mucho de mi niñez el que tengo que portarme así, tengo que hacer así, porque Sí. por ahí va. Claro, el tema es ¿por qué lo tengo que hacer? Porque si no, ¿qué?
Ujú, Y, es interesante porque detrás de todo esto hay miedo, hay un ujú, miedo. Y esta es la maravillosa sabiduría que nos anima. Cuando esto hay tensión, cuando esto hay estrés, es para y mira, ¿qué te has ujú, creído? ¿Qué te has creído? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué hay detrás? ujú. ¿Sí? Puede ¿Cuál ser es tu punto? autoaceptación. Y eso es tu autorreconocimiento. El primer paso para el cambio es tomar conciencia. Correcto. Ese es el primer paso, es darme cuenta. Y si Ujú, quieres, aquí podemos hacer un ejercicio. Y me encanta. ¿Quieres? Lo hacemos cortito, pero pónganse en una posición cómoda. Así, vamos a cerrar los ojos porque es mejor con los ojos cerrados. Vamos a respirar profundo y vamos como si fuéramos a volar y ver todo desde arriba. Y vamos a vernos, vamos a ver nuestras mañanas, cómo son, cómo empezamos la mañana, cómo transcurre la mañana, cómo vamos actuando y qué nos vamos diciendo. Y vamos a ver la tarde, cómo es nuestra tarde, cómo actuamos, cómo nos relacionamos, cómo nos vamos sintiendo y qué hacemos con ese sentir. Llega la noche y cómo es ese finalizar el día, cómo me siento cuando termina el día, cómo está mi cuerpo, cómo, cómo me siento, cómo es, cómo es vernos en nuestro hacer, decir, sentir cotidiano. Irradiamos serenidad, estamos a gusto con nosotros. Somos amorosas y compasivas con nosotros. ¿En qué momentos pido ayuda? ¿En qué momentos acepto que no puedo? ¿En qué momentos reconozco mis logros?
¿Qué estoy eligiendo? ¿A qué le estoy dando prioridad? Esto que estoy haciendo hoy, la manera en la que estoy viviendo hoy, ¿a dónde me lleva? Hoy estoy haciendo lo mejor que puedo. Puedes ver todo el esfuerzo, toda esa presión que te pones. Puedes ver que lo estás haciendo desde tu profundo deseo de ser feliz y de ayudar a otros. Ver en qué medida la tensión en la que vives, la presión que te impones, afecta tu día a día. Respiración profunda y toma nota. ¿Dónde están esas exigencias que te generan más tensión? ¿Cuáles son? Sientas, respira profundo, conecta contigo, reconoce que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que sabes hasta hoy y date un abrazo de reconocimiento de que estás haciendo lo mejor que puedes hasta hoy. Ujú, ¿En qué áreas o en qué situaciones quieres superar? Una respiración profunda. Lentamente abre los ojos y toma nota de lo que has visto, de lo que te has dado cuenta. ujú, Qué interesante y qué diferente es tratar de vernos desde arriba en un día normal. Así que me gustaría en este momento que cada una diera en pocas palabras cómo fue verse desde arriba y qué sintieron. A ver, Norma, comenzamos contigo. Eh, pues me encantó, fue hermoso porque estoy hablando, ¿verdad? De mi perspectiva
Estoy haciendo muchísimo trabajo con mi niña interior en estas últimas semanas y me llevó a reconocerme, a agradecerme. Me sentí bien feliz de ver todo lo que estoy logrando, de poder reconocer esa mujer eh, que muchas veces se cayó, pero que se ha levantado y sigue levantándose y sigue y continúa creciendo, aprendiendo, porque yo siempre digo que esto es un trabajo de todos los días, todos los días. Y como dije anteriormente, la autocompasión, el reconocernos eh, y no exigirnos tanto y amarnos, el mirarnos con compasión. Fue hermoso, de verdad, gracias, gracias. Qué lindo, gracias. Dice, ¿cómo puedes decir? Perdona, perdona, pero no quiero decirle algo que creo que puede ayudar a todas. Perfecto. Ella dijo cuántas veces se cayó y se levantó. Y aquí quiero volver sobre logros. Es reconocer que tienes la capacidad de levantarte aún en Ujú, situaciones muy difíciles. ujú, Porque en la medida en que reconocemos de lo que sí somos capaces, vamos grabando en nuestra memoria esa fortaleza. Una cosa es que tú lo veas intelectualmente, me caí, me levanté. Y otra cosa es que reconozcas con tu cuerpo, con tu ser, que integres esa capacidad que tienes de en los momentos difíciles poder levantarte. ujú, ¿Por qué? Porque si tú tomas conciencia de lo que sí eres capaz, cuando aparezcan nuevas situaciones, porque la vida es eso, ujú, es muy diferente cuando tú te preguntas si vas a poder a cuando tú sabes que eres capaz de salir adelante. ujú. Bien. ¿Te ayuda? Definitivo. Sí, definitivamente. Total. Así es. Bravo Ya por es. ti. ¿Sabes? Está en Gracias. ti, esa es tu esencia, está en tu esencia esa capacidad de levantarte aún en situaciones muy difíciles. ¿Sí? Ujú, Y desde ese lugar, tú puedes hablar con el otro. Decir, sí sé, yo sé, sí lo he vivido, que tenemos esa capacidad. Y después verá cómo lo hiciste. Pero el primer paso ujú, es el reconocer que tienes esa capacidad. claro. ¿Sí? Ujú, Perdón por interrumpirte, Virginia. Ah, no hay problema, hermoso, hermoso esas palabras tuyas. A ver, dice, contigo, ¿cómo te sentiste? Pues mira, fue un ejercicio muy interesante, de verdad que lo voy a seguir practicando porque me vi bien afanada, bien afanada desde arriba y, y entiendo que necesito hacer unos ajustes y priorizar y más priorizarme a mí como persona. O sea, no puedo seguir salvando al mundo, me tengo que salvar a mí. Muy interesante. Pero mira, esto que dices. Tú dices, no puedo salvar el mundo, tengo que salvarme a mí. Y yo te invito a que hagamos esta frase de manera diferente. Cuando yo me salvo y me veo, puedo salvar al mundo. ujú, ujú. Perfecto. ¿Puedes repetirla, ¿Aplica? Cristina? Cuando yo me salvo y me veo, puedo salvar al mundo. Ujú, ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú dices, me vi como así, como muy afanada.
Afanada usaste, me parece la palabra, como no, no es una palabra que usamos nosotros, Sí, es afanada es una persona como muy, estresada, como sí, presionada. Ujú, como con muchas cosas juntas, haciendo claro, de todo. claro, claro. Ahora, fíjate cómo sería hacer las cosas, pero desde un lugar de serenidad y de convicción de que estás eligiendo hacer eso. No que tienes que hacerlo, sino que esto, eliges. Cómo es la vida, cómo te relacionas, cómo te sientes. Y saben, lo más gracioso es que de pronto encontramos personas alrededor que nos ayudan. ¿Por qué? Porque lo generamos de otra manera. Una cosa es que yo diga, ay, no puedo con esto, ¿me ayudarías? Y otra cosa es, ay, termina con esto que si no, no llegamos. ¿Cuál es la diferencia? Es si hay tensión o no, si hay demanda o hay pedido. ¿Se entiende? Bueno, Dani, ¿Les está Wow, ayudando? sí, fue bien. Sí, muy interesante. De verdad que mirarse desde ese punto de vista de arriba, uno se puede, ¿verdad? Dar cuenta de cómo uno está, la Ujú. posición en que uno está, y se puede mirar con compasión, con Exactamente, amor. con amor, exactamente, exactamente. Ujú. Mm. Súper. ¿Alguien más ¿Alguien? que quiera? Wow. Este, mirarme desde arriba, a veces hasta llegó un momento y se está como blur, como la pantalla cuando se pone como interrumpida. Y decía, wow, como que no podía mirar hacia abajo. Y decía, oh my God, ¿qué es esto? Nada, me veía como una hormiguita dentro de un hormiguero, como haciendo muchos caminitos, muchos caminitos, muchos caminitos y como que no me podía parar. Pero a la vez pude ver todos los caminos que hacía en el día. Ujú, Pude ujú, reconocer todo lo que hago todos los días. Este, y muchas veces en ese caminar, pues pierdo el detalle de cuán valiosa soy, pierdo el detalle de cuánto ayudo a otras personas y ujú, pierdo el detalle que muchas veces se desgasta uno como ser humano, como persona, como profesional, esperando ujú. quizás respuestas o esperando respuestas que llegarán a su tiempo, pero entonces uno como que se queda en ese esperando. Y no es justo para mí, ni es justo para la situación. Y pues nada, tengo que aprender mucho. Tengo que aprender mucho, tengo que valorarme, tengo ¿Podemos que, cambiar esa palabra? El tengo que. tengo que, Elijo ¿viste? cambiar. ¿viste? Ujú. Elijo, elijo. Tengo que empezar Elijo, primero con mi vocabulario. elijo a darme más Nada, tiempo. pero me da esperanza de que elijo hacer el cambio, Bien. de que elijo ser menos dura conmigo mismo Ujú, y elijo no estar esperando cosas que a veces pues las espero a mi manera y se están dando y por esta presión quizás no las pueda valorar. ujú. Lo Súper, elijo, súper, lo súper. elijo, lo elijo, lo Les elijo. cuento un secreto. Durante un tiempo bastante largo, yo tenía en mi, no sé cómo le llaman ustedes, nevera, refrigerador, heladera, pero en un lugar que veía con frecuencia el elijo porque valoro, ¿no? Como, entonces cada vez decía, ay, sí.
Ay, sí, tenía tan incorporada ese que fue importante primero darme cuenta y después ver cómo me podía ayudar para este nuevo desafío, ¿sí? Y aquí es ser amorosas con nosotros, es como podemos ser amorosos con un niño que tiene dificultad, ¿sí? No sé si a ustedes les pasará, pero en general un tema de los niños frecuentemente son las matemáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a ese niño a que vaya superando esa dificultad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Sí? Le tenemos paciencia, le explicamos, vemos qué mecanismos o qué herramientas podemos darle para que supere esa dificultad. Bueno, esa es la misma manera que tenemos que hacer con nosotros. Ok, tengo esta dificultad y por eso hablo de autosuperación, ¿sí? Ujú, Tengo esta dificultad para parar la carrera y verme. ¿Cómo puedo ayudarme? ¿Qué cosas podría hacer para ayudarme? Desde las pequeñas hasta quién puede ayudarme, ¿sí? Hay veces que los niños necesitan una ayuda extra, ¿sí? Un profesor, alguien que los ayude a ver. Bueno, necesito ujú, ayuda de afuera, puedo ayudarme por mí, ¿qué puedo hacer? Pero esto es el amor hacia nosotros. Es, ok, tengo esta dificultad, que es diferente a decir, tengo que superar esto, ok, me doy cuenta y me abrazo y me amo incondicionalmente. Me doy cuenta que hay un montón de cosas que he logrado y que logro cada día, pero también me doy cuenta que hay cosas que quiero superar, que tengo desafíos por delante y cómo puedo ayudarme. ¿Les sirve? ujú. ¿Y para ti cómo ha sido, Virginia? Yo me sentí bien chiquitita, bien pequeñita, en primer lugar. Me veía bien diminuta y al mismo tiempo me veía con una mochila en mis espaldas muy pesada. Ujú, Y me hiciste recordar que cuando mi mamá moría, yo le hice una promesa de que quería continuar su legado, de ayudar y de estar ahí para el que me necesitara. Pero ahora me doy cuenta de que esa encomienda que yo me puse, la estoy tomando de una forma tan directa y que no me estoy dando la ayuda a mí. O sea, me estoy preocupando por los demás, que si tengo que ayudar a la viejita que necesita, que si tengo, porque yo me lo pongo, porque eso fue lo que le prometí a mi mamá. Sin embargo, ¿dónde está Virginia? Y me veía bien pequeñita, bien abrumada, y en momentos hasta sola en medio de la situación, como que para todos, pero en momentos me sentía yo sola, con toda la carga, pero mm, estoy para otros. ¿Y ahora quién está para mí? Y estoy yo para mí en este momento mm, y en otros. Así que me hiciste reflexionar mucho de lo que he llevado como un sello en mi vida desde pequeña y sobre todo desde que mami murió, de que tengo que estar ahí para el que me necesite. Tengo que proveer esto, tengo que ser el salvador de la patria, como dice Rosaura, y ahora cambiarlo eh, y entender que no es que tengo, lo más mm. importante es cuánto yo me estoy viendo a mí, cuánto me estoy yo dedicando a mí, y me estoy dando cuenta de que me he descuidado mucho por el tengo. Ujú, ujú. Sí, por eso a mí me parece
tan interesante este ejercicio de elijo hacer esto porque valoro tal cosa, ¿no? Porque cuando tomamos conciencia de qué estamos valorando cuando hacemos lo que hacemos, nos podemos preguntar, ¿realmente lo valoro tanto como para poner en juego mi tranquilidad, mi serenidad? ¿Y en qué medida eso es tan importante? ¿Sí? ¿En qué medida valoro la cocina limpia? ¿Qué peso tiene? Por eso me parece que es un ejercicio maravilloso para darnos cuenta. Tengo que preocuparme por los otros si quiero salvar el mundo. Elijo ocuparme de los otros porque valoro salvar el mundo. Y ahí me pregunto, ¿realmente voy a salvar el mundo? ¿Soy yo quien va a salvar el mundo? ¿Sí? Por eso me parece que puedes, bueno, les estoy dando algo que para mí fue sumamente valioso, ¿no? Es este darme cuenta de que siempre estamos eligiendo, aun cuando creemos que no elegimos. El no hacer nada también es una elección, ¿sí? Y esta es la maravilla que nos han dado, nuestra capacidad de elegir, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy eligiendo y por qué lo estoy eligiendo? ¿Quiero seguir eligiendo? ¿Sí? Yo aprender a decir no. El hecho de sentirme que a todo le tengo que decir sí, complacer a todos. Aprender. Sí. Deudo, A- no, a- elijo. Elijo, ¿sí? Decir no y elijo decir no puedo y elijo pedir ayuda y elijo eh, aceptar mis limitaciones, ¿Mm? ¿sí? Y elijo aceptar que hoy no tengo ganas y que hoy necesito una pausa. Lo elijo, ¿sí? Elijo tomarme tiempo para mí. Elijo, ¿sí? Porque valoro la paz y la tranquilidad, porque valoro ser generadora de paz y tranquilidad. ¿Qué diferencia hace en solo una palabra? Pero más que todo ¿Sí? internalizarla. Darnos cuenta, tomar conciencia. Por eso me encanta trabajar con el desarrollo de la conciencia, porque cuando somos conscientes, somos poderosos. Y es ahí cuando nos convertimos en superhéroes, porque el poder está en nosotros. Qué de maravillas. Elijo en este momento ser yo. Yo por el tengo, en muchas ocasiones no soy yo y soy lo que los demás quieren que sea. Así que yo en este momento elijo ser yo y, y elijo amarme y aceptarme tal cual soy, lo Ujú, que los demás quieren que ujú, yo sea. ujú, ujú, ujú. Uf. Y me siento como que me estoy quitando un gran peso de encima al usar esas palabras. Sí, es, sí, porque, y me gustaría como con esto, que se quedaran con esta idea, ¿no? Elijo la autosuperación en lugar de la autoexigencia.
Tienes escribiendo y ya nos verás en el refrigerador de nosotros. Me mandan una foto. Y vamos a hacerlo. La foto y enviamos a Cristina, elijo la autoconsideración en lugar de la autoexigencia. ¿Les gustó? Va a Y estar en dije, muchas partes de la casa. Ese va a ser el mantra. ¿les gustó? ¿Les gustó? No, Sí, Agradecemos mucho de verdad porque, wow, una hora que llevamos prácticamente, cuánto puede cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento, cuánto puede cambiar nuestra perspectiva y cuánto puede cambiar nada, el amarnos a nosotros mismos, Mm, el amarme yo. sí, sí, Gracias, Cristina. no, ustedes. Espero conocerte algún día en persona. Sí, sí, va a ser, va a ser, va a ser. eso va a pasar el año que viene si el Señor lo permite. Sí, 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 hay seguro. que traerla, hay que traerla. Sí, sí. Ah, Todo va a ser como tiene que ser, pero demos pequeños pasos, ¿sí? correcto. Y esto también es un aprendizaje, ¿no? Que hay veces que tenemos expectativas tan grandes que no disfrutamos el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, eh, ustedes, bueno, veamos qué sucede cuando hay una herida, ¿no? Y necesita por más que querramos apurarla, necesita su tiempo para Ujú. sanar, para, para que, bueno, volver a la normalidad. O Así veamos, es. una vez yo estaba con cuál es el propósito, cuál es mi propósito, ¿no? Y estaba obsesionada con el propósito. Y, y me dieron una historia que para mí fue muy sabia, que quizás me han escuchado porque para mí fue muy clara, que cuenta que había un lama que le da a un joven que estaba preguntándose por el propósito una semilla de manzano. Entonces dice, ¿qué tiene que ver esta semilla de manzano con mi propósito? Y entonces eh, el lama le dice, ok, esta semilla de manzano, ¿qué puede, tú qué dirías? ¿Cuál es el propósito de esta semilla de manzano? Y entonces el estudiante le dice, muy fácil, es fácil, ¿quién no lo sabe? Es dar manzana. Ok, entonces imagina que pones esa semilla y empieza a crecer y de pronto hay un animalito que pasa y come ese brote. ¿Tú dirías que no cumplió su propósito? ¿O será que el propósito que tenía era justamente ese, dar de comer a ese animalito, ser el alimento para ese animalito? Ujú. O imagina que creció un poco más y se convirtió en un arbolito pequeño. Y de pronto había alguien que necesitaba una rama y lo cortó porque quería terminar de ponerlo en un techo para que no se lloviera su casa. Y tú qué dirías? ¿No cumplió su propósito? ¿O su propósito fue ser quien tapaba la grieta para que pudiera estar en un refugio sin lluvia? Y esto es nuestro propósito. Claro que en nuestra esencia hay
ser seres iluminados. Pero en el aquí y el ahora, en la medida en que somos quien realmente somos, estamos cumpliendo con nuestro propósito. Porque desde ese lugar que somos, estamos dando lo mejor de lo que tenemos. ¿Se entiende? Ujú. Sabio. Así es. ¿Sí? Y es Entonces, verdad, a veces pensamos que el propósito es tal, pero sin embargo hay otros caminos y podemos lograr otros propósitos, no quizás el que queremos, pero también de esa manera también ayudamos y somos. exacto. En la medida en que eres quien realmente eres, siendo tu esencia, ¿sí? Quizás llegamos a dar manzanas, ¿sí? Quizás Ujú. cambiamos el entorno, quizás salvamos a alguien, quizá, ¿sí? Pero si ponemos toda nuestra presión en llegar a eso, nos perdemos de vista del propósito del camino, del proceso Así y de la es. aceptación del proceso. Bueno, ok. Ujú. Por eso es importante confiar y fluir y vivir en certeza, en Ujú, fe de que si estamos caminando porque somos espejo de Dios, somos grandiosas, somos poderosas, somos co-creadoras, damos vida. Y cuando nos reconocemos y nos apoderamos de ese reconocimiento tan maravilloso que Papito Dios, ¿verdad? Nos permite vivir en esa esencia tan maravillosa. El ujú. camino se nos hace Absolutamente, mucho más fácil. absolutamente, absolutamente. Y Y aquí no es yo, fácil, no es fácil. Yo estoy diciendo esto y no ha sido fácil para mí. es que mi Eh, co- amor, permítame que te diga algo. Y Ujú. aquí, y esto es algo que también, que para mí fue importante, es darme cuenta que es la maravilla del autocrecimiento, ¿sí? Todo el tiempo vamos a estar con nuevos desafíos. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Es qué hacemos con esos desafíos. ¿En qué medida nos levantamos y en qué medida nos ponemos en víctimas y culpamos a la afuera? Y esto es Así lo es. precioso, y por eso insisto con los logros, por darnos Ujú, cuenta, bueno, sí, pero superé esto, pero sí pude con esto. Y aquí ujú. es un ejercicio que me gustaría que traten de practicar cada día, que es al final del día reconocer lo que sí pude. Al Ujú. final del día reconocer todo lo que logré con la conciencia de que el logro es la autosuperación, ¿sí? Entonces, sí pude dejar los platos sin lavar para hablar con mi esposo. Sí pude hacerlo, no pasó nada. Ujú. ¿Me entienden el ejercicio? Ujú. Claro. Esto es, sí pude, Ujú. ¿sí? Cada día, en las pequeñas cosas. Maravilloso. Ujú. Qué lindo. Bueno, me gustaría saber qué se llevan. ¿Se llevan algo? Y yo me Claro. llevo herramientas de aprendizaje de cómo elegir para yo poder tener paz y poder reconocer cuando no todo lo puedo tener en control. Lo que Ujú. usted dijo también al final
de la manzana, la analogía, que a veces tenemos unas expectativas de nosotros mismos, que vamos a lograr este, X propósito, pero pues en Ujú, realidad la vida nos tiene otros propósitos y aceptar eso. Y a veces ujú, cuando no aceptamos eso, pues nos causa mucho estrés. Que yo hoy aprendí eso, que dejar fluir, sí, voy a tener unas metas, pero y unos propósitos, obviamente, porque no podemos andar en la vida sin metas ni propósitos, pero a veces la vida nos lleva por otros caminos y es reconocer eso y aceptarlo. Eso ujú. me llevó. ¿Alguien más se lleva algo? Sí, yo también, yo me llevo agradecer, ¿verdad? Por este momento, por estar aquí, por tomar un espacio para compartir eh, tanta sabiduría. Gracias, gracias a Virginia por la invitación, gracias Cristina y gracias a todas ustedes, Arlene y como la Alejandra. Lisette, Lice, ese es tu apellido, Alejandro. sí, Alejandro es mi apellido. Sí. Alejandro. Así es que eso me llevo mucho agradecimiento en tantos reconocimientos y tantas emociones y elegir, siempre elegir desde el corazón y el amor. Así es que gracias por eso. Nada, me llevó que tengo que trabajar, continuar trabajando. Tengo, no, Dios mío, Elijo. el hijo, el hijo. Nada, elijo el continuar trabajando para mí, agradecer todo lo que soy, todo lo que estoy ayudando a otras personas y a la vez elijo sentirme bien conmigo misma, elijo ser autocompasiva y elijo hacer locuras por mi bien. Como dijiste, no lavar los platos, un día Me levantarme y no encanta. hacer nada, ver películas nada más, un día, nada, coger el carro y irme a dar una vuelta, y lo elijo por mí, porque lo necesito para mí. Así que, Qué estamos lindo, bien. Me encantó. qué lindo. Yo me llevo que elijo la autosuperación en lugar de la autoexigencia. Eso me encantó. Eh, Me encantó, me llevo el mirarme desde arriba. Ese ejercicio me gustó muchísimo porque me da otra perspectiva de mí. Me hizo ver cómo realmente estoy yo en estos momentos conmigo y que muchas cosas, o sea, elijo en este momento cambiar algunas cosas, no tengo que cambiar, sino que las elijo cambiar y elijo valorarme, valorarme tal cual soy, no como Qué lindo. quisiera no pensando en cómo tal o cual persona me pueda ver, elijo ser yo. Qué hermoso. Bueno, yo me llevo un profundo agradecimiento a todas ustedes, porque el conocerlas, el darme cuenta de que estamos todos juntos, que todos tenemos estas angustias, estas tensiones, estas presiones, y que en la medida en que nos abrimos y las compartimos, como ya empieza a ser diferente. Así que muchísimas gracias por abrirse, por la tarea que realizan y por elegirse. Es Gracias. como una caricia para mi alma. Así que gracias a cada una desde su lugar. Gracias a ti y de verdad ha sido un
programa hermosísimo. De verdad que estas tres damas aquí presentes, a través de sus historias, de esos compromisos que tienen en sus lugares de trabajo, pero también aquí se ha podido dar cuenta de cómo trabajar con ese estrés y esas exigencias que nos ponemos por Sí, tratar de hacerlo, ser las superwoman. sí. Pero Ujú. aquí, dame un minuto más, Por supuesto. porque yo hubo un momento en el que trabajé mucho con mujeres, pero la vida con su sabiduría me mostró que los hombres están necesitando muchísima ayuda, Sí. porque este cambio que está sucediendo con las mujeres los ha puesto en un lugar un poco descolocados Ujú. y, y ellos también se autoexigen y ellos la pasan fatal porque si hay algo que con lo que tienen dificultad es con su manejo de las emociones, porque las mujeres sí tenemos permitido llorar, porque las mujeres sí tenemos permitido tener miedo, porque las mujeres sí tenemos permitido, ¿sí? Enojarnos y taparlo. Y está bien que lo ocultemos, ¿sí? Pero los hombres no lo tienen permitido. Y por eso tienen un nivel de autoexigencia terrible, porque un hombre no puede fracasar, Ujú. ¿sí? Entonces, desde este lugar, si hay hombres que están viendo esto en algún momento, es importante que también se den el tiempo para verse, para darse cuenta, para, para permitirse sentir, para permitirse hablar de lo que les pasa, ¿sí? ¿Cómo lo ven? Y aquí nos dice Norma que eso le encanta porque hace tiempo que desea trabajar con hombres y es una de algo que siempre Cristina me ha presentado, esa inquietud de poder llegar a esta población, a los hombres, y que ya lo está trabajando mucho y que está viendo a través de las personas que llegan a ella, muchos hombres con este tipo de situaciones. Sí, sí. Bueno, mi tema es el estrés, ¿no? Así que es importante, pero es importante que tengan que se den cuenta, ¿no? El primer paso para todo es tomar conciencia y estamos Sí, me para encanta. ayudar, estamos para ayudar. Me encanta. Gracias por compartir eso, porque como dijo Virginia, escribí que he sentido ese llamado de trabajar mucho con hombres, porque muchas de mis clientas, el esposo luego le pregunta, pero wow, qué cambios, qué bien. Y entonces, pues ella los invitan y muchos están abiertos y han venido a la terapia también y es maravilloso. Sí, Y me encantó cuando lo mencionaste porque es muy necesario que ellos sí, también sí, tengan esa apertura, ¿verdad? sí. ¿Y en qué medida nosotras no les exigimos también, ¿no? ¿En qué Ujú. medida nosotras no colaboramos en esa autoexigencia? Pero bueno, es otro tema. O sea, nosotros nos Sí, ponemos a hablar y podemos estar todo un día. Ya llegará el momento. es cierto. Bueno, Agradecerle bueno, a cada uno de ha ustedes, sido un gusto. Irma, Arlene y Seth, por tomar de su tiempo y estar aquí en este espacio tan hermoso que hemos tenido hoy. A ti, Cristina, como siempre, gracias. Gracias
por estar aquí, gracias por esa gran misión que tú tienes, pero que más que todo esa gran pasión Sí, de sí. poder ayudar a otros y de estar ahí y sobre todo con el estrés, tú ese es tu tema más fuerte por tu vivencia y te agradezco Ujú. a ti y a cada uno y así que los esperamos en la próxima semana con un nuevo programa y a todos y cada uno recuerden, elige la autosuperación en lugar de la autoexigencia. Así es, ¿verdad, Cristina? Súper, 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 súper. Qué bien, bueno, Bueno, nos estamos viendo en la próxima semana, si el Señor así lo un permite. abrazo, Hasta la próxima. Chao, chao. un Gracias, abrazo. Bye, 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 bye. gracias. Bendiciones para todas.